Bueno, continuamos con lo que veníamos viendo en el video anterior, que es la tabla periódica de los elementos. Dijimos que íbamos a ver las propiedades periódicas y vamos a comenzar con una de ellas, que es el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? Bueno, el radio atómico es la distancia que hay entre el núcleo del átomo y la capa, ¿sí?, o nivel más externo. Hay distintas definiciones, hay distintas formas de calcularlo. A nosotros eso no nos interesa ahora, sino que nos interesa ver cómo varía el radio atómico en los distintos elementos de la tabla periódica. Entonces, a ver, si nos paramos dentro de los grupos, ¿sí?, ¿cómo varía el radio atómico en los elementos de un mismo grupo? Varía de esta forma. Recuerden que los grupos de forma vertical, ¿sí? Varía de esta forma. Si estoy en este grupo, por ejemplo, que es el grupo 1, si estoy en el período de más arriba, ¿sí?, en el período 1, tengo un menor radio atómico, y a medida que aumenta el período dentro del mismo grupo, ¿sí?, aumenta el radio atómico. Y me van a preguntar, ¿por qué? Bueno, recuerden que este de acá, estos numeritos, el período, es el número cuántico principal. Me está hablando de los niveles que tiene ese átomo. Entonces, si yo me paro dentro de un mismo grupo y aumenta el nivel, ¿sí?, tengo más niveles, estoy hablando de que me estoy alejando cada vez más del núcleo del átomo, ¿sí? Nos va a pasar en cualquiera. Si siempre que nos paremos en un grupo, hacia abajo voy a tener un mayor radio atómico que hacia arriba, ¿sí? Porque hacia arriba tengo menos niveles energéticos. ¿Y qué pasa con el radio atómico cuando nos paramos dentro de un mismo periodo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? El radio atómico va a ser menor a medida que aumenta el número atómico. Es decir, para allá el radio atómico va a ser menor y para este lado el radio atómico va a ser mayor. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, recordemos que los elementos dentro de un mismo periodo comparten el mismo número cuántico principal, es decir, que tienen la misma cantidad de niveles. Todos estos elementos de acá, ¿sí?, tienen dos niveles. Entonces, voy a hacer un dibujito porque esto sin dibujito me parece que cuesta un poco entenderlo. Por ejemplo, ¿cuál es la configuración electrónica del litio? Tiene 3 electrones para ubicar, 1s2, 2s1, ¿sí? Ahora, comparemos el litio con otro elemento de su mismo periodo, el oxígeno, por ejemplo. 8 electrones para ubicar. 2p4, ¿sí? Ahí tenemos los 8 electrones. Acá está la configuración electrónica externa. Y si hacemos un esquemita nos va a quedar de esta forma. El litio tiene 3 protones en su núcleo, ¿verdad? Tiene 3 cargas positivas. Tenemos el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 1 está completo con sus 2 electrones. Y el nivel 2, ¿sí?, que es el más externo, la capa de valencia, donde tenemos a este único electroncito de valencia, ¿sí?, nos queda con 1. ¿Qué pasa con el oxígeno? Bueno, el oxígeno tiene 8 cargas positivas, entonces vamos a hacer un núcleo como más grande, más cargado. Acá no estoy dibujando ni los protones ni nada, ¿eh? Es para un esquema para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Y acá tenemos también el nivel 1 y el nivel 2. En el nivel 1 se encuentran los 2 electrones que lo completan. Ahora bien, en el nivel 2 tengo, ¿cuántos electrones? En total 6. 4 más 2, 6 electrones. Si se fijan, lo que yo tengo ahora es un núcleo con mayor carga positiva y un nivel 2 que en lugar de tener un electrón tiene 6 electrones. O sea, acá tengo mucha carga negativa, ¿sí? Y esto lo que hace es que al tener un núcleo de mayor carga positiva y un nivel 2 de mayor carga negativa, hay una mayor atracción electrostática entre el núcleo y los electrones de la capa de valencia. Por lo tanto, si hay una mayor atracción, tiende, ¿sí?, a estar más juntitos por esa misma interacción.
Y de esa forma el radio atómico queda más chiquitito. Es por eso que a medida que aumenta el Z, ¿sí?, la cantidad de protones y de electrones, dentro de un mismo periodo, que tiene la misma cantidad de niveles, ¿sí?, todos estos elementos, el radio atómico disminuye para este lado y aumenta, ¿sí?, para el otro lado. Bueno, vamos a hablar ahora de la energía de ionización. ¿Qué es? Es la energía necesaria que debo entregarle a un átomo en estado gaseoso y fundamental para que pierda un electrón, ¿sí?, para que pase a formar un catión, ¿sí? Recuerden que al perder electrones formamos cationes, ¿sí? Entonces, esa energía que tengo que darle para que pierda ese electrón y que se transforme en un catión se llama energía de ionización. ¿Y cómo varía en la tabla periódica? Bueno, tiene mucho que ver con el radio atómico, porque piensen esto: si yo tengo un átomo, ¿sí?, que tiene un radio atómico muy grande, ¿sí?, los electrones de las últimas capas son, digamos, menos influenciados o están menos influenciados por la carga positiva del núcleo, ¿sí? Entonces voy a necesitar darles menos energía para que se vayan, ¿sí?, del átomo y para formar un catión. En cambio, si yo tengo un radio atómico muy pequeñito, ¿sí?, o más chiquito cada vez, ahí tengo que aplicar una mayor cantidad de energía, ¿sí?, para romper la atracción entre el núcleo y los electrones de las capas más externas, ¿sí?, porque están más cerca, están más influenciados por la carga positiva del núcleo. Entonces, la energía de ionización va exactamente de la forma opuesta a cómo iba el radio atómico. Entonces, si el radio atómico aumentaba, ¿sí?, en un grupo en función del periodo, ahora la energía de ionización va a aumentar de la forma contraria. ¿Y cómo varía con los elementos dentro de un mismo periodo? Bueno, recuerden, de acá, ¿sí?, los elementos dentro de un mismo periodo que están hacia la derecha, ¿sí?, que tienen mayor cantidad de protones y electrones, eran los que tenían un menor radio atómico. Por lo tanto, si tienen un menor radio atómico, esos electrones están más cerca del núcleo, están más influenciados que los electrones dentro de un mismo periodo, pero que sean de un grupo inferior, ¿sí?, que tengan un menor Z. Entonces, acá también va a ser lo contrario. Voy a necesitar mucha más energía de ionización, ¿sí?, para extraer un electrón del átomo de flúor, por ejemplo, que la energía que necesito para extraer un electrón del átomo de litio. Y esto tiene que ver también con el carácter metálico de los elementos. ¿Se acuerdan que decíamos que los metales, ¿sí?, los de acá, no, el hidrógeno no es un metal, ¿sí?, que los metales tienen tendencia a formar cationes, ¿sí?, a perder electrones? Bueno, tiene que ver justamente con esto, con su radio atómico y con la energía de ionización. Van a tener mayor tendencia a perder electrones, ¿sí?, a formar cationes. ¿Quiénes? Los que tengan una menor energía de activación, ¿sí?, los metales que están por acá. Bueno, y finalmente vamos a hablar de la electronegatividad, que es la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia sí los electrones de un enlace covalente, ¿sí? Si yo tengo un enlace covalente, están los electrones compartidos, y donde esté el átomo más electronegativo, supongamos que es el de este lado, ¿sí?, los electrones van a tender a venir hacia este átomo, ¿sí?, dentro de la molécula. Se va a polarizar el enlace, va a quedar una zona con una menor densidad de carga negativa y una zona donde está el átomo electronegativo de mayor densidad de carga negativa. Bien, es un concepto relativo, ¿sí? No es que yo pueda agarrar y medir la electronegatividad, no. Fue propuesta, los distintos valores que son arbitrarios fueron propuestos por Pauling y quedó así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con la mayor electronegatividad, ¿sí?, que se le puso el valor arbitrario de 4, ¿sí?, o 3,98, encontramos al flúor, tenemos al oxígeno, al nitrógeno, ¿sí?, son los más electronegativos. Mientras que los menos electronegativos, o también se les puede llamar electropositivos, son los metales que están opuestos, ¿sí?, en la tabla periódica. Si se fijan en la guía, en la página 74 y 75, donde tienen la tabla periódica, van a ver informado, ¿sí?, debajo del número atómico Z, van a encontrar ahí los valores de electronegatividad.
y debido a su baja reactividad, ¿sí? No se define electronegatividad para los gases nobles, ¿está? Bueno, esto es todo, espero que se haya entendido y ya les digo, pueden dejar sus dudas en los comentarios. Vamos a hacer ejercicios.